¿Qué onda, promotores implacables del patriarcado? Y bellas damas tradicionales que ven esto. Imagina que un niño normal, como cualquier niño de por aquí, es convertido en niña por las ansias de un loco que buscaba un candidato para sus diabólicos experimentos. Y a consecuencia de esto destruye la vida entera de este niño. Esto no es ciencia ficción, es real. Hoy te voy a contar la historia de la primera víctima de la ideología de género. Pero esperen, esto no es solo una tragedia personal, es una advertencia para nosotros en El Salvador y lo que puede pasar si le seguimos el juego a estas ideas. Quédate porque hoy vamos a desvelar la terrible historia de un joven y las nefastas consecuencias de la ideología de género en el contexto más amplio posible y entrémosle. Hola a todos y bienvenidos al canal de Unámonos, el centro neurálgico de la auténtica y genuina derecha y el epicentro del antiglobalismo anticomunista de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias por suscribirte, comentar y regalarnos un like en este video. La ideología de género seguramente ya la has escuchado arrepentidamente en estos días y si no, te la resumo. Son ideas que te dicen que puedes elegir ser hombre o mujer o cualquier tontería que se te ocurra o te autopercibas, ya que la biología es mentira y no determina tu sexo. Mayoritariamente me siento agénero, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años, como una niña de 9 años. Como una niña de 9 años. Esto es un invento de élites globalistas que quieren ver todo arder, destruir a base de engaños y falacias la esencia del hombre y la mujer. David Reimer es el ejemplo perfecto de cómo fue usado como un experimento por un payaso que quería llevarle la contra a la biología y a la naturaleza. Pero bien, déjenme contarles cómo fue el inicio de este diabólico experimento. Una infortunada mala praxis. David nació como Bruce, un niño sano, pero a los 8 meses de edad le hicieron una cirugía de circuncisión que salió mal, peor que mal, un desastre, ya que perdió una parte significativa de sus partes íntimas. Los padres, desesperados por encontrar alguna solución para su hijo, fueron a terminar a las garras de este doctor. Jugando a ser Dios. Ahí entra el doctor John Money, un tipo que creía que el género es como plastilina, lo moldeas como quieres y te pones a inventar. Convenció a los papás de criarlo como Brenda, lo operaron, hormonado, comenzaron a tratarlo como una niña, le ponían vestidos para que según él se adaptara a su nueva identidad. ¿Y sabes qué pasó? David nunca se sintió como una niña, se peleaba, jugaba rudo, prefería los juguetes de sus hermanos, le encantaban los carros, estaba interesado fuertemente en actividades masculinas y prefería los colores oscuros. Y así pasó hasta que llegó a sus 14 años y dijo, ya no más, soy un hombre. Intentando corregir una maldad. Volvió a ser David y trató de desconstruir su vida y su cuerpo. Se cansó y trató de llevar una vida más o menos normal, pero el daño ya estaba hecho. Depresión, problemas de salud, problemas con su esposa, ya que meses después le pidió el divorcio, daños y traumas psicológicos, etc. No hay que ir en contra de la naturaleza. Es un conjunto perfecto para que en el 2004, a los 38 años, decidiera que lo mejor para él era autodesvivirse. Qué ironía, ¿no? Mientras que el Dr. John Money durante todo este tiempo lo usó como trofeo para validar sus teorías, vendiéndolas como un gran logro para su carrera. Pero al final quedó claro que no puedes cambiar lo que la naturaleza diseñó. Acá en El Salvador, donde la familia tradicional y la sensatez es sagrada, esto no quita que no dejemos que nos impongan estas locuras. Pero te preguntarás, ¿por qué nos quieren vender que el género es un juego de roles? Esto no es una casualidad, es una agenda que en estos momentos se está llevando a cabo para debilitar la esencia del hombre y la mujer. La maldad de la agenda transgénero. David sufrió porque creyeron que podían borrar su hombría con bisturí y hormonas. Incluso en estos tiempos actuales ya hay otras víctimas por estas absurdas narrativas, como el caso de Susana Domínguez, la primera trans arrepentida de España, la joven gallega de 15 años que le estriparon los pechos y el útero sin supervisión psiquiátrica, y que los especialistas ni se tomaron el tiempo de estudiar su caso y hasta mucho después le decretaron que padecía de autismo. Ahora ya adulta señala que en ningún momento trataron de ayudarla y facilitaron su reasignación de sexo, saltándose por completo un análisis más profundo sobre su caso. Estas son las consecuencias del aglutinamiento político sumado a las falsas narrativas que refuerzan estas mentiras, lo cual resulta con muchos jóvenes confundidos,
sin guía y que se dañan la vida por creer en estas ideologías. Pero, ¿quién gana con esta confusión? Las élites globalistas, esas que desde sus oficinas elegantes en Nueva York o Ginebra quieren que todos pensemos igual. John Moynihan no estaba solo, sus ideas se usaron para justificar operaciones en niños, hasta que el caso de David Reimer le explotó en la cara. ¿Vamos a dejar que nos manipulen así? Mira, ¿y eso qué tiene que ver con El Salvador? No pasa nada eso. Pues, ¿quién dice que no? La ley del nombre y la agenda trans en El Salvador. Hace un par de años atrás, una ONG de desviados intentaron impulsar una ley que incluyera el cambio de nombre por razones de identidad sexual, que menos mal no ha llegado a ningún lado. Así nos van colando estas narrativas. Primero es cambio de nombre por orientación, ya luego será operaciones de reasignación de sexo y hormonización. Entonces, ¿qué te enseña el caso de David Reimer? Que escuchar a las personas equivocadas pueden hacer de tu vida un experimento fallido. Que llevarle la contraria a la biología y a la naturaleza pueden tener consecuencias permanentes. Pero su muerte no tiene por qué ser en vano. Acá en El Salvador, digamos no a estas ideas extranjeras que destruyen familias y confunden a nuestra juventud. Protejamos lo nuestro, nuestra identidad, nuestra soberanía y a nuestra siguiente generación. Reflexionemos y actuemos porque el futuro de nuestros hijos depende de nosotros. Si te ha gustado este video, no puedes dejar de ver este que te dejo aquí mismo, donde explico el verdadero origen de la ideología de género. Porque recuerda, solo la verdad nos hará libres.